Lo prometido es deuda, y por eso hoy te traigo los mejores Linux todoterreno del 2026. Para novatos, y no tan novatos. Y sí, ya sé, hace 2 años hice un top parecido, pero, ¿seguirá siendo el mismo ranking? ¿Habrá cambiado algo? ¿O este año hubo sorpresas enormes? Porque desde ya te aviso algo, este top viene con cambios muy importantes. Así que prepárate, porque hoy veremos el Top 3 Linux Todoterreno 2026. Pero antes de empezar, tengo que aclarar algo muy importante. El criterio de este top es extremadamente estricto. Aquí no entra cualquier distro solo porque sí. Para entrar en esta lista, un Linux tiene que cumplir todo esto. Primero, tiene que ser ridículamente fácil de usar. Y cuando digo fácil de verdad. Nada de, bueno, abres la terminal, escribes este comando raro, reinicias 3 veces. No. Aquí es. Doble clic. Y funciona. Tiene que ser un Linux que literalmente se lo puedas dar a un niño, o a alguien que jamás usó Linux, y que lo pueda instalar y usar sin problemas. Segundo, una comunidad gigantesca. Nada de distros fantasmas que mañana desaparecen, o que buscas ayuda en internet. Y no encuentras absolutamente nada. Tercero, estabilidad. Porque no hay nada peor que actualizar, y que todo deje de funcionar. Y cuarto, compatibilidad máxima. Gaming, oficina, internet, multimedia, drivers, laptops viejas, PCs nuevas, todo. Así que sí, este top está pensado para la vida real. Y obviamente, esto sigue siendo mi opinión personal. Ahora sí, empezamos. En el puesto número 3, tenemos al Linux más famoso del gaming actualmente, Basite. Y tengo que decir algo, este Linux cambió radicalmente desde 2025. Yo le hice una review anteriormente, pero sinceramente, evolucionó tanto, que ya merece un video completamente nuevo, porque lo que hicieron este año, es impresionante. Se convirtió en una bestia para gaming. Especialmente, si tienes una PC moderna. Y cuando digo moderna, me refiero más o menos desde 2015 en adelante. Porque aprovecha drivers nuevos, tecnologías nuevas, y optimiza muchísimo el rendimiento. Además, te deja elegir entre 2 estilos principales, KDE, con una apariencia más parecida a Windows, o GNOME, con una vibra más tipo Mac. Y eso ayuda muchísimo a los nuevos usuarios. Pero ahora voy a mencionar algo importante, porque justamente este top es muy estricto. La única complejidad mínima que tiene Basite, es que al momento de descargarlo, debes seleccionar tu tarjeta gráfica. Y también elegir la versión desktop correcta. Y sí, para muchos eso es una tontería. Pero justamente este top está pensado incluso para personas que jamás usaron Linux. Y aunque toma segundos hacerlo, sigue siendo un pequeño paso extra frente a otros Linux, y eso también influyó en que no llegara al puesto número 1. Pero fuera de eso, honestamente, es espectacular. Porque todo lo demás está extremadamente pulido. Antes era una distro más de nicho. Hoy, ya se siente como algo muy serio. Muy sólido. Muy estable. Muy fácil de usar. Y sinceramente, si tu prioridad principal son los videojuegos, este Linux probablemente sea la mejor opción del momento. Steam, drivers, rendimiento, compatibilidad, todo viene extremadamente bien preparado. Por eso entra por primera vez en este top. Y entra, más que merecido. Porque si tienes hardware moderno, y quieres el máximo rendimiento en juegos, Basite es una locura. Y sí, definitivamente voy a hacerle un video dedicado este año. Porque los cambios nuevos, son increíbles. Ahora, el puesto número 2, te va a sorprender muchísimo. Porque este año, hubo una pelea muy dura entre el puesto 1 y el puesto 2. Muy dura. De hecho, me costó muchísimo decidirlo. Pero al final, tuve que tomar una decisión. Y el puesto número 2 es para Zorin OS. Y sí, muchos van a decir, ¿qué? ¿Zorin bajó al puesto 2? Sí. Pero ojo. Eso no significa que haya empeorado. Todo lo contrario.
Zorin sigue siendo uno de los Linux más impresionantes para principiantes. Y probablemente, el Linux más amigable que existe. Porque literalmente está diseñado para gente que viene de Windows. Instalar programas es facilísimo. La interfaz es hermosa. Todo está extremadamente bien organizado. Tiene compatibilidad integrada con algunas aplicaciones de Windows y encima, visual y estéticamente, es probablemente el Linux más elegante para novatos. Y algo importantísimo, la experiencia de usuario es excelente. Todo se siente premium. Pulido. Moderno. Cómodo. Además, puedes cambiar fácilmente la apariencia del sistema. Más parecido a Windows, más parecido a Mac, o algo completamente distinto. Y eso para alguien nuevo, vale muchísimo. Porque hace la transición muchísimo más fácil. La comunidad también es enorme. Siempre encuentras ayuda. Siempre encuentras tutoriales. Y sinceramente, me costó muchísimo no ponerlo en el puesto 1. Muchísimo. Entonces, ¿por qué quedó segundo? Bueno, porque hubo un detalle que terminó inclinando la balanza. Y ahora mismo, te voy a explicar cuál fue. Porque después de analizar muchísimo, me di cuenta de algo. Una enorme parte de la gente que sigue el canal, tiene PCs viejas. Laptops antiguas. Computadoras del 2010, 2008, o incluso más viejas. Pero al mismo tiempo, también hay gente con PCs modernas. Entonces pensé, ¿cuál es el Linux más todoterreno de todos? ¿Cuál es el que realmente funciona bien para casi todo el mundo? Y la respuesta fue clarísima. El puesto número 1 es para Linux Mint. Linux Mint es, honestamente, como el sucesor espiritual de lo que Windows debería haber sido. Pero con lo mejor de Linux. Y eso lo hace extremadamente atractivo para muchísima gente. Especialmente para usuarios que vienen de Windows. Porque todo se siente familiar. Cómodo. Simple. Rápido. Y Mint comparte muchísimas cosas buenas con Zorin. Es estable. Es fácil. Tiene una comunidad gigantesca. Funciona excelente para oficina, internet, multimedia, y hasta gaming casual. Pero hay algo muy importante que terminó haciéndolo ganar este año. Linux Mint no abandona tan rápido el hardware viejo. Y aunque algunos ven eso como una desventaja, para mí, irónicamente, fue exactamente lo que lo llevó al puesto número 1. Porque Mint logra algo dificilísimo, funciona excelente en PCs viejas, pero también funciona muy bien en hardware moderno. Es ultra ligero. Ultra estable. Y puede correr en auténticas PCs de museo. Literalmente. Pero al mismo tiempo, sigue siendo compatible con hardware reciente. Y eso hoy vale oro. Además, las mejoras recientes de apariencia, optimización y pulido visual hicieron que Mint se vea mucho más moderno que antes. Así que hoy, para mí, Linux Mint es el verdadero todoterreno definitivo. No importa si tu PC es del 2008 o si es una máquina nueva del 2026. Mint probablemente va a funcionar bien. Aunque sí, pequeño consejo, si tu PC es muy nueva, de hardware extremadamente moderno, o tu prioridad absoluta es gaming, ahí probablemente Bassite sea mejor opción. Pero para la enorme mayoría de personas, Linux Mint hoy es el rey del equilibrio. Y por eso, se lleva el puesto número 1. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con este ranking? ¿Cambiarías alguna distro? ¿Pondrías otra en el top? Déjamelo aquí abajo en los comentarios, porque quiero leerlos. Y obviamente, si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que quiera empezar en Linux. Yo soy Linux para Noobs. Y como siempre digo, Linux no tiene por qué ser difícil, solo necesitas el sistema correcto. Nos vemos en el próximo video.